Ya. Buenas noches, tardes, noches a todos los que de alguna manera están en Zoom y también los que nos siguen por Facebook Live. Seguimos con estas ponencias del segundo foro sobre la contaminación del agua por aguas residuales. Hemos tenido al doctor Carlos Rosas, hemos tenido a la maestra Irma Gómez González, participando en estos importantes temas que tienen que ver con la contaminación del agua y sobre todo con la vida misma, es decir, el agua implica la vida. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Germán Giacomán Vallejos, él con la ponencia Detección de plaguicidas, organoclorados y organofosforados entre Mérida y Progreso. El doctor Germán Giacomán nació en Cochabamba, Bolivia. Estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Bolivariana Mayor de San Andrés, la maestría en Ingeniería Química en la Universidad Técnica Claustral de Baja Sajonia en Alemania y el doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Bremen, en Bremen, Alemania. Desde septiembre de 1998 se incorporó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán y desde septiembre de 2000 a la fecha se desempeña como jefe del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Pertenece a la red de investigadores sobre el agua de la frontera sur, Guatemala, México, Belice. Cuenta con perfil PROMEP, es miembro del CONACYT nivel 1 y ha dirigido tesis, doctorado y en maestría. Cuenta con varias publicaciones, tanto locales, nacionales e internacionales. Ha trabajado en proyectos de investigación y responsable como colaborador en temas como hidráulica, en reactores de lecho fluidizado, tratamiento de aguas residuales urbanas, como del sector porcícola, en procesos anaeróbicos, aerobios y humedales. También en tratamiento de oxidación avanzada para agua porcícola, como agua de mar contaminada por hidrocarburos. Ha hecho también monitoreo del agua subterránea en el estado de Yucatán y monitoreo de agua de mar en la zona de influencia de Puerto de Altura de Progreso, Yucatán. También ha sido responsable del proyecto Evaluación Ambiental de Sitios Clausurados de Residuos Sólidos, un caso de estudio, en referencia al ex basurero de Mérida, y de dicho proyecto se elaboró un libro con el mismo nombre. En la licenciatura de Ingeniería imparte varias asignaturas como termodinámica, fisioquímica, y en la maestría la asignatura de Química Ambiental y procesos avanzados en el tratamiento de aguas residuales. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Giacomán. Es un gusto tenerlo en ACEYUNAM tratando estos temas y sin más preámbulo, me gustaría que el doctor Humberto Reyes nos dirigiera unas palabras antes de iniciar con el ingeniero Giacomán. Humberto, por favor. Bien, muchas gracias. Todavía no llego a doctorado, pero en fin. Este foro representa un ciclo de conferencias muy importantes porque una es continuación de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la primera tratamos de ver de la mejor manera la vulnerabilidad de los suelos kársticos de Yucatán. En la segunda vimos el impacto y qué se hace con los pesticidas que se esparcen por nuestra península en el agro yucateco. Estos pesticidas precisamente son organoclorados y organofosforados. Hoy vamos a ver qué pasa con esos pesticidas que se quedaron sobre la superficie
y que van a entrar a un escaso suelo y luego al suelo kárstico, y qué clase de contaminación nos están dando en nuestros mantos acuíferos. Es importante llevar la continuidad de este ciclo porque cada una de las conferencias le da pie a la otra. Y al final tendremos una serie de elementos técnicos y científicos suficientes para abanderar un proyecto en aras de mejorar esta situación. Gracias. Qué bueno que haces la observación, Humberto, me parece excelente, porque los temas que hemos venido viendo desde la primera conferencia, sí justamente se ligan con este proceso de darle continuidad a este tema tan importante que implica la contaminación del agua. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría que el doctor Germán empezara con su ponencia. Muchas gracias. Doctor, ¿no se le oye? Ingeniero, ¿no se le oye? Doctora, ¿se quitó mi ruido? No, yo lo tengo activado, su micrófono, pero no se oye. Creo que lo tiene que ajustar. Ok. No se oye, ingeniero. No lo estamos escuchando. Bueno, veo que su micrófono no está activado. Déjame apagar. Ya lo activó. Ya lo activó, ya está activado. Ya lo activó. Ahora, no sé si quiere ajustarlo porque no lo escuchamos. Sí, bueno. Bueno, sí. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto, ahora sí. Una disculpa, creo que la configuración efectivamente se cambió y no me di cuenta. Bueno, ok, adelante, ingeniero. Claro que sí, no se preocupe. Gracias. Agradezco precisamente a CEIUNAM por la invitación que se me hace para poder platicar sobre uno de los proyectos que en primera instancia fue liderado por el doctor Eduardo Graniel Castro, que en paz descanse, y que me tocó a mí la conclusión del mismo, ¿no? Prácticamente uno de los objetivos de este proyecto era la determinación de plaguicidas organoclorados y organofosforados en el transecto Mérida-Progreso, de lo cual voy a platicar el día de hoy. Si acaso como antecedente, es decir que el acceso al agua es un derecho universal humano, ¿no? Y es un factor estratégico de desarrollo, de estabilidad social y política, ¿no? Muy bien se dice que quizá uno de los problemas futuros a nivel mundial puede ser el agua, ¿no? El que lleve a conflictos internacionales.
La problemática actual del agua en el mundo se concentra en los siguientes aspectos desde mi perspectiva, ¿no? Uno, la falta de una adecuada gestión. Dos, la sobreexplotación. Tres, la sobreconcesión. Y cuatro, la contaminación de los recursos hídricos, sean ríos, lagos y agua subterránea. Lo que nos ocupa en este momento es el agua subterránea, porque prácticamente es el recurso del cual disponemos para agua de abastecimiento, el agua subterránea. Esta problemática en los factores antes señalados incide en la disponibilidad de las fuentes de agua. En el norte tenemos problemas en cuanto a escasez de agua. Acá en Yucatán no se tiene ese problema, hay abundancia de agua, ¿no? El problema es la calidad. Por lo tanto, esa calidad afecta directamente a la salud humana y daña a los ecosistemas. Esta situación ha limitado su aprovechamiento sustentable, ¿no? O sea, tenemos que hablar ahora de tener un aprovechamiento sustentable del agua para tener un desarrollo social, económico y ambiental en todas las naciones del mundo, ¿no? Veamos cómo está algunos datos a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánta agua hay en el planeta? Sabemos que el 97.5% del agua que existe sobre la Tierra es agua salada, prácticamente no útil, podríamos decir, en cierto momento para abastecimiento humano. Solo el 2.5% del total de agua es agua dulce. De estos, el 70% están en los glaciares, tampoco accesibles. El 30% es agua dulce y se encuentra como agua subterránea. Menos del 1%, o sea, el 0.77% aproximadamente, se encuentra en lagos, ríos, en la humedad, en el suelo, en el aire, en humedales, en plantas y en animales. Así, los datos que encontré es que el agua en la Tierra es de 1.385 billones de hectómetros cúbicos, de los cuales 1.351 billones de hectómetros cúbicos es agua salada, 35 billones de hectómetros cúbicos es agua dulce, ¿no? Pero 24.4 billones de hectómetros cúbicos están en glaciares, en la nieve, en el hielo permanente, etcétera, etcétera. De agua subterránea se tiene aproximadamente 10 billones de hectómetros cúbicos y el 0.14 se encuentra en lagos, ríos y humedales. Se sabe además que a nivel mundial 1.600 millones de personas viven en regiones con alta escasez o con escasez absoluta de agua. También se sabe que aproximadamente 1.800 millones de personas usan agua potable sin calidad, o sea, contaminada por heces, ¿no? Y se estima que 1.800 millones de personas vivirán en regiones de escasez para el año 2025. ¿Cómo está la distribución del agua en el mundo? El agua subterránea, fuente principal de agua de abastecimiento, se divide en un 5% para la industria y minería, un 22% en uso doméstico, un 3% en ganadería y en agricultura el 70%, ¿no? ¿Qué factores son los que ponen en riesgo la reserva de agua subterránea? Agricultura. Desarrollo de la actividad industrial, la agronomía intensiva, el crecimiento poblacional. En este aspecto quiero también hacer hincapié el crecimiento poblacional, el crecimiento sin un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? La explotación desordenada del acuífero, la contaminación del mismo, y en esto también voy a incidir, la contaminación. El trastorno en el régimen natural, ese no es un problema todavía, no es un problema en Yucatán, el deterioro de las fuentes de abastecimiento y los cambios en los ecosistemas. Precisamente el sistema se encuentra
amenazado por este tipo de crecimientos que deben ser controlados y adecuados, ¿no? Con criterios de sustentabilidad. En México se cuenta actualmente con 451.000 hectómetros cúbicos de agua dulce. El agua renovable per cápita en México es de 3.656 metros cúbicos año habitante. México ocupa el 94 lugar a nivel mundial en lo que se refiere a agua. Pero México también ocupa el 7º nivel mundial en extracción de agua, que eso debe llamar la atención, ¿no? En México se extraen 84 miles de millones de metros cúbicos año, de los cuales el 76% también se va a uso agrícola, un 9.6 se va para uso industrial y un 14.4 para abastecimiento público. La precipitación promedio anual aproximadamente en México es de 1.45 millones de hectómetros cúbicos de agua. El problema está en que el 72% de esta cantidad se evapotranspira, ¿no? Y el 21.5 escurre por ríos, arroyos hacia los esteros, ¿no? El 6.3 restante se infiltra en el subsuelo y forma agua natural de recarga en acuíferos. De datos de la Conagua se extrae que México cuenta con 653 acuíferos, ¿no? De los cuales se sabe que entre 100 y 106 acuíferos están sobreexplotados, ¿no? El último dato del 2017 es el de 105 acuíferos sobreexplotados. El estado de Yucatán se encuentra al sureste de México, tomando el país en su totalidad, ¿no? Es más este que sureste, en realidad, un clima tropical húmedo, una temperatura media de 27 grados centígrados, aunque la percepción es mayor de temperatura. Tenemos una precipitación anual de aproximadamente 1.000 milímetros. La mayoría se produce entre los meses de junio a octubre, ¿no? Yucatán es una topografía plana con presencia de pequeños lomerillos al sur, ¿no? Un subsuelo kárstico que permite la infiltración del agua de lluvia, ¿no? Prácticamente me llamó a mí la atención cuando yo llegué a México y a Yucatán, a Mérida en realidad, que cayera se cayera el cielo, como dicen, y a las 2 horas estaba tan seco como si no hubiese pasado nada, ¿no? La litología incluye materiales del Plioceno o Holoceno con abundancia de piedra caliza expuesta. Su superficie está cubierta por una muy delgada capa de suelo conocida como leptosol. La vegetación dominante es un bosque tropical caducifolio con una altura media entre 6 y 8 metros. Datos importantes sobre el agua en Yucatán. La península de Yucatán tiene una de las reservas hidrológicas más importantes a nivel mundial y pues, incluso a nivel de México, ¿no? O sea, hay abundancia de agua. Esta región concentra más del 32% de la recarga hídrica a nivel nacional, ¿no? La reserva de agua en la península es altamente vulnerable por tratarse de acuíferos emplazados en rocas carbonatadas con un alto grado de karsticidad, o sea, muy permeable, ¿no? Ya se habló de vulnerabilidad y prácticamente eso debe llevarnos un poquito a la reflexión sobre la permeabilidad precisamente del suelo yucateco. La recarga media del acuífero para el 2007 se estimó en 25.316 hectómetros cúbicos año, con un agua renovable de alrededor de 29.647 hectómetros cúbicos al año. El agua per cápita en Yucatán es de
212 metros cúbicos habitante año, ¿no? O sea, es superior a casi el doble de lo que está estimado para México. El agua renovable per cápita para el 2030 se estima en 5.081 metros cúbicos habitante año, o sea, todavía hay abundancia de agua. Lo que sí preocupa es un poco la calidad de la misma. En cuanto al uso del agua, también la agricultura ocupa el 72% del agua, 13% se va a abastecimiento público y un 15% para la industria de autoabastecimiento. ¿Qué pasa con la ciudad de Mérida? La ciudad de Mérida, al igual que muchas ciudades en el mundo, ha tenido un crecimiento tanto en su desarrollo urbano e industrial, ¿no? Como las ciudades más importantes, pero esto, dado el tipo de suelo que se tiene, debe ser analizado con mucho detenimiento, ¿no? Aquí se muestra en ilustración, ¿no? Cómo estaría distribuida el agua subterránea, ¿no? Tenemos una batería de pozos de la reserva hídrica que nos permite abastecer a la ciudad de Mérida con agua, ¿no? Luego se tiene una batería de pozos para uso del sector industrial, ¿no? También en la zona media de la columna de agua. Aquí tenemos las descargas tanto de las aguas domiciliarias como efectos negativos hacia el acuífero, ¿no? Menos mal, desde finales de los 98 ya en Mérida se cuenta con un relleno sanitario, porque la mayoría de los depósitos de basura eran vertederos a cielo abierto y sin ningún sin una cubierta de impermeabilización que evitara la lixiviación de sustancias tóxicas hacia el acuífero, ¿no? Por lo tanto, tenemos una capa prácticamente que es la del manto freático, con un espesor alrededor de 10 metros, ¿no? Que se considera ya contaminado, ¿no? El agua más profunda entre los 10 y los 50 metros todavía se considera un agua de muy buena calidad, ¿no? Pero esto implica que hay que cuidarla, ¿no? Porque el ingreso de agua a esta zona es naturalmente por la superficie, ¿no? Eso sí, la diferencia en desplazamiento del agua freática como el agua dulce del depósito de agua dulce, de alguna manera permiten tener todavía en estado de calidad el agua a mayor profundidad. Esta agua dulce sobreyace al agua salada, que es la que penetra del mar, ¿no? Hacia el territorio, ¿no? Esta agua salada naturalmente genera una zona de interfase con el agua dulce, que es una agua mixta, o sea, una agua salobre, ¿no? Y lo que se requiere también dar seguimiento es a esta interfase entre el agua salada y el agua dulce, ¿no? También quizá mencionar antes de decir que cualquier sustancia que se vierta en la superficie en la ciudad de Mérida, en función del flujo global de agua que va hacia la costa, podemos decir que todo lo que se vierte en Mérida va finalmente a encontrarse o va a salir en la zona costera, ¿no? Por eso la idea de hacer este estudio entre Mérida y Progreso. El obtener conocimiento e información actualizada de la calidad del agua subterránea es importante para establecer el estado en que se encuentra el agua subterránea.
en todo momento. Y tener un programa general de proponer alternativas de solución en caso de que se vayan presentando problemas en este sentido. Por las características del suelo, el agua subterránea en Yucatán es vulnerable a la contaminación y resulta difícil conocer su estado sin realizar estudios, ¿no? Aquí, precisamente, en esta fotografía se puede ver el espesor de suelo. Básicamente es un espesor muy delgado, ¿no? Una roca caliza, con roca fracturada, con cavidades y conductos de disolución, lo que permite la rápida infiltración hacia el nivel freático, ¿no? Que para la ciudad de Mérida el nivel freático está aproximadamente a 8 metros, ¿no? Y hacia la costa pues está a menos de 1 metro, ¿no? También es importante hacer que todo lo que se vaya monitoreando se vaya poniendo en un sistema de información geográfica que permita tener una visión general de cómo se encuentra la calidad del acuífero y las posibles fuentes de origen de esta contaminación en toda la península. El objetivo, una de las partes principales del objetivo de la propuesta liderada en primera instancia por el doctor Graniel fue generar una propuesta para conocer las condiciones de calidad del agua del acuífero, sobre todo en lo referente a la presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados en la zona que subyace a Mérida y su zona conurbada y sus efectos en la zona de descargas naturales, que es la costa, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver algunas de los impactos, ¿no? Debido al crecimiento urbano, debido al manejo de los residuos sólidos y a la industria agropecuaria. La zona de estudio se encuentra ubicada en la parte norte del estado de Yucatán, entre los paralelos 21 y 18 minutos y 20 grados 52 minutos de latitud norte, y los meridianos 89 grados 27 minutos y 89 grados 50 minutos, y abarcando más o menos un área aproximadamente de 900 kilómetros cuadrados, ¿no? Prácticamente aquí se puede observar la zona de estudio. Acá se muestran en un sistema de información geográfica básicamente la distribución de los 29 pozos de monitoreo que actualmente está a cargo de la Conagua. Fue un proyecto CONACYT Conagua con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y también se estudiaron 8 manantiales de descarga en la zona norte y 4 puntos de monitoreo en lo que era el ex basurero de Progreso, ¿no? Un modelo conceptual de cómo se ve el acuífero. Aquí, de este lado tenemos el mar, ¿no? Se sabe que prácticamente el suelo marino aquí en Yucatán tampoco es muy profundo, por eso el puerto de altura tiene que estar a 7 kilómetros de distancia, ¿no? Y hay un caliche submarino, ¿no? En esta zona. Luego tenemos esta zona que se llama la duna costera, ¿no? Que es prácticamente lo que evita que el agua de mar penetre directamente hacia la costa, ¿no? Tenemos la zona de petenes, o sea, prácticamente la zona de manglares, ¿no? Zona inundable en este sector. Y luego tenemos ya la zona hacia territorio, ¿no? Tenemos aquí marcado el nivel freático, ¿no? Con una distancia entre el nivel del mar, ¿no? Y vemos la diferencia de espesor de agua dulce a medida que vamos entrando en territorio, ¿no? También vemos la parte de intrusión de agua salada por el mar, ¿no? Se sabe que hay una zona de
caliche a una determinada profundidad, se estima que está entre los 12 y 15 metros de profundidad, que es lo que de alguna manera limita lo que es la parte freática con la parte de depósito de agua dulce que se cuenta en la península, ¿no? Y luego tenemos la zona de interfase, ¿no? La zona de interfase en la cual es una zona de mezcla entre agua dulce y salada. Esta zona de interfase es importante monitorearla porque permite saber cómo puede esto ser afectado cuando hay sobreexplotación del acuífero, ¿no? Hay cambios de esta zona de interfase. Dicho esto, pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? El análisis de plaguicidas primeramente organoclorados. Se hicieron 3 campañas de monitoreo en este proyecto. La campaña primera fue en mayo del 2012, la segunda campaña fue en septiembre de 2012 y la tercera en enero del 2013. ¿No? ¿Qué se quería estudiar? Pues la época de secas, ¿no? La época de lluvias y la época de nortes. Y sí fue un año más o menos representativo, ¿no? Prácticamente porque la época de secas, si bien no fueron tan secas, ¿no? Sí hubo ciertas precipitaciones, pero en menor grado respecto a la de nortes y la de lluvias, ¿no? O sea, se nota la mayor cantidad de precipitación en la época de julio a octubre, precisamente. Para hablar de plaguicidas organoclorados, tenemos que hablar de la técnica de determinación de plaguicidas, ¿no? Y aquí presento el perfil cromatográfico de plaguicidas que logramos desarrollar a través de la metodología que nos propusimos en la Facultad de Ingeniería, y se puede observar, por ejemplo, que los picos de los plaguicidas están bien desarrollados, bien determinados. Por lo tanto, su determinación como cuantificación es sin mayor problema, ¿no? Podemos cuantificar cada uno de los plaguicidas, ¿no? En función de este tipo de cromatograma. Ya para entrar en materia de contaminación, citar a la norma 127 de la Secretaría de Salud, ¿no? De 1994, en la que se establece, y actualmente vigente todavía, en la que se establece que el límite máximo de la sumatoria de DDTs, ¿no? Hablando como plaguicida organoclorado, no debe pasar de un ppb. O sea, 1 microgramo por litro. Y en el caso de los lindanos, el valor está en 2. ¿No? También nos permitimos ver que la norma canadiense es mucho más estricta en esta materia. Si bien solamente está indicado para DDTs, pero en cierto modo es el representativo para cualquier órgano clorado, ¿no? Y establecieron un valor de 0.01 ppbs, o sea, 10 ppts, ¿no? En cuanto a la EPA dice que el total de plaguicidas no debe exceder de 0.5 partes por billón, ¿no? 0.5 microgramos por litro. Dicho esto, aquí las concentraciones encontradas del 4-DDT y sus metabolitos en los pozos de muestreo durante la campaña del mes de mayo de 2012, ¿no? Como se puede observar, ¿no? La norma establece 1 y como podemos ver de estos picos, pues son 3 pozos, ¿no? Pero con picos mayores a lo que establece la norma, ¿no? En cuanto a su isómero,
que es el DDD, ¿no? Se encuentra en mucha mayor cantidad igual no en la totalidad de los pozos, sino en un número de pozos, ¿no? Pero a concentraciones elevadas. No así el 4-DDE. Después voy a decir qué importancia tiene el 4-DDE. Ya para el mes de septiembre, ¿no? El anterior era seca, ¿no? Pues es entendible, hay poco arrastre de agua, ¿no? En cuanto a la época de lluvias, ¿no? Si bien las concentraciones aquí son menores, ¿no? Pero tenemos muchos más puntos que exceden el valor que indica la norma, ¿no? O sea, muchos de los pozos sobrepasan el límite permisible para tanto. Ojo, que era la sumatoria de DDT y sus isómeros, ¿no? Aquí, pues, cada uno de ellos ya está sobrepasando la norma mexicana, ¿no? Y así como así el de la EPA, ¿no? En la época de nortes también notamos elevada presencia del DDT, ¿no? Vemos mayor cantidad también ahora sí del DDE, ¿no? Y algo que se establece en la literatura, ¿no? Es que si la relación DDE-DDT, o sea, es grande, o sea, DDT sobre DDT, ¿no? Quiere decir que la aplicación fue de tiempo atrás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se está desarrollando el isómero DDT, es que es un metabolito precisamente. Si la relación o sea, si es a la inversa, el valor es muy bajo, quiere decir que hubo una aplicación reciente de DDT, ¿no? Y eso pues debe llamarnos un poquito la atención, ¿no? O sea, en el sentido de que el DDT ha sido prohibido a nivel mundial, pero lo seguimos encontrando en los pozos de observación. Vamos a irnos al endosulfán, que es otro organoclorado. Vamos a hablar del endosulfán y sus isómeros, endosulfán 2 y el sulfato de endosulfán, ¿no? En estos, al igual que en el caso anterior, para septiembre, ¿no? A ver, un momentito. Sí, perdón, acá hay un error. Este es de enero. Perdón, de mayo, en época de secas, ¿no? Efectivamente, muy pocos puntos muestran presencia de endosulfán, ¿no? Pero en concentraciones no está normado, ¿no? La norma no dice nada respecto al endosulfán. Pero si tomamos la norma de la EPA, pues sobrepasan en mucho lo que establece la EPA, ¿no? Si nos vamos al mes de septiembre, nuevamente el endosulfán 1 tiene mucha mayor presencia y en mayor concentración en esta época, ¿no? Y hay muy poco del sulfato de endosulfán. Para la época de enero, o sea, nortes, ¿no? Ya vemos también mucho más presencia de estos plaguicidas en la mayoría de los pozos, ¿no? En concentraciones menores, pero presentes en la mayoría de los pozos, ¿no? Pues haciendo un resumen de esto, vamos a decir que llama la atención que, por ejemplo, el DDT, ¿no? En un rango de profundidad de 10 a 20 metros, ¿no? Sobrepasa la norma con un promedio para toda el área de estudio de 1.159, ¿no? Se encontró en el 62% de los pozos, ¿no? Ya habíamos dicho que en el mes de mayo era muy poco la detección, solo en el 10%, ¿no? Y en enero del 2013 el número de pozos donde se encuentra se incrementó, ¿no? O
sea, hay más presencia en época de nortes que incluso en época de lluvias, ¿no? Lo mismo se observa en cuanto al DDE, ¿no? Aquí tenemos un menor valor en promedio, pero en la totalidad de los pozos, ¿no? Y el DDD que empieza a incrementarse, ¿no? Pero también en la mayoría de los pozos. Lindano, en elevadas concentraciones superiores a lo que establece la norma y en la totalidad de los pozos, ¿no? El endosulfán también en concentraciones relativamente elevadas, ¿no? En el 82% de los pozos monitoreados. Esto pues, tiene que llamar la atención y hacer, bueno, ¿cómo se llama? Llamar la atención de las autoridades para que se lleve un mejor control sobre la aplicación de estos plaguicidas en el área de estudio, ¿no? Y bueno, en toda la península, diríamos así, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución espacial, ¿no? Y se ve cómo existe un arrastre de este contaminante hacia la zona de la costa, siguiendo básicamente la trayectoria global de flujo, ¿no? Aquí notamos otra zona donde se ve altas, o sea, concentraciones que sobrepasan la norma mexicana. El lindano, ¿no? En la sección, en la parte poniente de Mérida, ¿no? También o sea, con trayectoria hacia el norte. Para el mes de septiembre vemos que también hay o sea, una mayor distribución en cuanto al área, ¿no? Pero sigue esta misma tendencia, ¿no? De Mérida hacia la zona norte. En cuanto al lindano, para el mes de septiembre no observamos grandes efectos, ¿no? Eso sí, en la época de nortes, ¿no? Pues en enero 2013, ¿no? Donde ya encontramos una mayor homogeneidad en la distribución de este plaguicida hacia casi la mayor parte de Mérida, ¿no? Y también presencia de lindano de la parte central y en la parte poniente de Mérida, ¿no? Esto debe permitirnos a futuro pues, seguir tratando de indagar cuáles son las fuentes que están propiciando este tipo de concentraciones en ciertas zonas del área de estudio, ¿no? También en lo que se refiere al endosulfán, ¿no? Tenemos el endosulfán 1 y el endosulfán 2 y se aprecian características similares, ¿no? O sea, aquí en la zona oriente de Mérida, aquí también nuevamente en la zona norte de Mérida y en la zona poniente de Mérida, ¿no? Para el endosulfán 2. La tendencia de transporte hacia la costa, ¿no? Por el gradiente mismo hidráulico que tiene, ¿no? Se ve ese avance de la concentración en esa dirección. Y ¿no? Podemos ver, visualizar dónde son los puntos donde se focaliza más estos tipos de contaminantes. En cuanto al análisis, perdón, en cuanto al análisis de plaguicidas organofosforados, también no se hicieron en la misma temporada de estudio, esto por generalmente por factores de carga de trabajo. Había muchas actividades ahí, pocos estudiantes que participaron y recursos económicos financieros no tan disponibles. De ahí que
la parte de plaguicidas organofosforados se realizó entre el año 2014 y 2015, ¿no? También considerando 3 épocas de muestreo, la de lluvias en el mes de octubre, como se puede ver aquí, prácticamente no había declinado todavía la época de lluvias en este año. En enero, la época de nortes con menos precipitación que en el 2012, y la de mayo, ¿no? También considerada ya como habría sido más práctico salir en abril, pero por condiciones de una serie de aspectos se nos atrasó la actividad y se salió en el mes de mayo. También en el mismo esquema mostramos el perfil cromatográfico de los plaguicidas organofosforados y podemos ver, ¿no? Una buena separación de los picos, ¿no? Eso quiere decir que fue selectivo, ¿no? Se pueden separar bien, la metodología lo permitió. Y son bastante definidos los picos, ¿no? O sea que su integración es relativamente fácil para la cuantificación, ¿no? En este sentido, también vamos a hablar de las concentraciones límites permitidas, ¿no? La directiva de la Comunidad Europea establece para estos 4 plaguicidas que nosotros estudiamos, que son el sulfotep, el dimetoato, el paratión metílico y el diacinón, con un valor de 0.1 ppb, ¿no? O sea, microgramos por litro. La OMS solo establece para dimetoato el valor de 6 microgramos por litro. La EPA establece para el paratión metílico el valor de 30 y para el diacinón el valor de 7. Y la norma canadiense establece para el dimetoato un valor de 20 microgramos por litro, y también para el diacinón, el mismo valor. En base a esto, pues nos vamos a comparar con estas normas, ¿no? Porque la norma mexicana de la Secretaría de Salud no tiene nada publicado en este sentido, ¿no? Entonces sí urge trabajar sobre este problema. Aquí algunos valores, ¿no? Precisamente en la época de lluvias, en la cual tenemos el número de muestras aquí, y lo que tratamos de hacer es encontrar las muestras que estaban sobre el límite de cuantificación, ¿no? O sea, en una palabra, es una prueba en qué medida el método es robusto, ¿no? O sea, en qué medida todos los valores encontrados están sobre el límite de cuantificación, ¿no? Por la certidumbre que esto requiere. Y lo comparamos con el límite máximo permitido, ¿no? Y en la mayoría establecemos que prácticamente el número de pozos en los cuales el valor estaba sobre el límite de cuantificación también estaba sobre el límite máximo permitido, ¿no? La concentración media, ¿no? En estos pozos se puede ver, todos están sobre lo que está, sobre los valores permitidos, ¿no? Sobre todo, si hablamos de la Comunidad Europea, todos estos rebasan en todas las temporadas, ¿no? Si nos vamos a la EPA, igual, ¿no? Todos rebasan fundamentalmente los valores establecidos de concentración máxima indicados en esta normativa. Vamos a mostrar el número de pozos detectados por época de monitoreo, ¿no? Para los 4 plaguicidas. Vemos que en la época de lluvias prácticamente el diacinón se encuentra en todos los pozos monitoreados, ¿no?
Para los otros tres, para tiometílico, dimetuato y sulfotep, están arriba del 90%, ¿no? En época de nortes, ¿no? Tenemos concentraciones menores, el diacinón también nuevamente sobrepasando el 90% de los pozos, ¿no? En los cuales se encuentra este plaguicida. El paratión metílico prácticamente en la mitad de los pozos de observación. Sulfotep y dimetuato sobrepasan esa mitad, ¿no? Y en época de secas, básicamente al que todavía podemos encontrarlo básicamente sobre el 60% de los pozos, es al dimetuato, ¿no? O sea, básicamente el dimetuato persiste en estos pozos y probablemente hay aplicación de este plaguicida también en zonas de riego, ¿no? Por eso su presencia, ¿no? El diacinón también se encuentra presente, no tanto así el sulfotep y el paratión metílico. Aquí, como resumen, quiero presentar tanto los diferentes niveles, o sea, el nivel somero, ¿no? Que es el que hemos estado visualizando, el espesor de agua dulce, o sea, la columna debajo de los 20 metros de profundidad, ¿no? Y la interfase, ¿no? Prácticamente en la zona de salobre, ¿no? Presencia de plaguicidas. Y en la época de lluvias es notorio, ¿no? O sea, hay presencia de organofosforados en todos los espesores, ¿no? Incluso en el agua, en la interfase salina. Y notoriamente, pues todo esto recae en el mar, ¿no? En una zona de manantiales, en la zona de descarga en la costa, ¿no? Para la época de nortes, observamos la misma situación, ¿no? O sea, básicamente presencia de la mayoría de los plaguicidas en los tres niveles, un poco menor en el nivel de agua, en el espesor de agua dulce, podríamos decir, pero existe presencia en nortes. O sea que es notorio el arrastre por la escorrentía, ¿no? O sea, por la permeabilidad del suelo, ¿no? Y en épocas secas prácticamente es mucho menor el impacto de estos plaguicidas, ¿no? O sea, hay menor presencia y pues si hay en el agua somera, necesariamente va a haber también en manantiales, ¿no? O sea, con esto está corroborada la teoría de que todo lo que prácticamente se desecha en Mérida va a recalar en la costa. Aquí básicamente un transecto, ¿no? El transecto central, ¿no? De pozos, ¿no? Y podemos ver que de matemáticas para el norte, ¿no? Básicamente todavía en Conchem hay una mayor concentración de los plaguicidas, ¿no? Y va decayendo hacia la costa, ¿no? Por el arrastre mismo. Y eso sí nos llama la atención que en la parte sur también hay una cantidad apreciable de dimetuato. Otro transecto, ¿no? El transecto más al oriente, ¿no? Y aquí también podemos ver que en la zona media, que es esta zona de Tishkuytun, ¿no? Es donde menos concentraciones se detectaron, ¿no? Hacia el sur hay valores mayores y hacia el norte nuevamente hay valores mayores, ¿no? Esto para el mes de octubre, o sea, en la época de lluvias.
Medidas tecnológicas para la prevención de la contaminación puntual por plaguicidas. Me voy a enfocar un poquito incluso de cara a la presentación que fue anterior a la mía, ¿no? El problema es el manejo mismo de los plaguicidas. No quiero ir tanto a la parte de la contaminación difusa, sino a la contaminación puntual, que es la preparación de estos plaguicidas. ¿Qué se puede hacer para evitar la contaminación por estos? Básicamente lo que ya es conocido, lo que se desarrolló precisamente en Suecia a finales del siglo pasado, ¿no? Que son las camas biológicas, ¿no? Esta es una cama biológica de tipo abierto, esto que quiere decir que es apta para regiones donde se tiene una capa de arcilla o capa de limo, ¿no? Donde esas capas evitan que los efluentes que van percolando a la capa de biomezcla puedan atravesar hacia el manto freático, ¿no? Entonces, se puede hacer este tipo de estructura donde se tiene una cubierta menos permeable. La capa de biomezcla, que es un material más granular con alguna capacidad de absorción, ¿no? de plaguicidas y permitir sobre todo la formación de microorganismos que puedan degradar estos plaguicidas, ¿no? Y un césped para también de alguna manera tener en su zona de raíces un sector para la ¿cómo se llama? En la rizósfera de estas, ¿no? Poder tener consorcios que puedan ser degradadores de plaguicidas. Y además que da una, visualmente, pues, mejora el aspecto de estas camas biológicas, ¿no? Para Mérida y Yucatán en realidad se recomienda este tipo de cama biológica cerrada, una zona impermeable, ¿no? Donde se tiene también una capa de arcilla en la parte baja, una de biomezcla y una de césped, ¿no? Y adicional un pozo de recolección de efluentes que permita el monitoreo continuo y en su momento pues si se detecta que no hay contaminación, ya se puede disponer al subsuelo o en su caso puede ser retornado hacia la cama biológica, ¿no? Acá, dos formas de construcción. Está una forma más primitiva para, sobre todo, equipo manual, que es el que se aplica mucho acá en Yucatán, ¿no? Y este tipo de sistemas para ya sistemas más tecnificados, ¿no? Donde se da precisamente limpieza a todo el equipo, ¿no? Incluso el tractor. Conclusiones, ¿no? Ya hemos visto el promedio de concentraciones detectadas de DDT y sus isómeros fue de 4.37 en promedio en el mes de enero de 2013, encontrándose presencia de estos en más del 80% de los pozos monitoreados. Varios de los pozos mostraron valores arriba del límite establecido por la norma mexicana, ¿no? Y no se diga de la norma canadiense y de la EPA, ¿no? En cuanto al lindano, el promedio de concentraciones fue de 42, siendo así que la norma establece 2 microgramos por litro y se detecta en el 100% de los pozos, ¿no? Esto debe ser una llamada de reflexión, ¿no? La norma mexicana no establece límites para el endosulfán y sus isómeros, y el promedio de concentraciones estuvieron por encima de 20.88 microgramos por litro y se encontró en más del 80% de los pozos, ¿no?
valores que pues superan lo que indica la EPA, ¿no? En cuanto a los organofosforados, las concentraciones detectadas estuvieron por el límite de la Comunidad Europea, ¿no?, para agua potable. El límite de la EPA es de 7 microgramos por litro de acinón y de 30 microgramos por litro para tión metílico. Y hemos observado que pues, estaban sobre estos valores, ¿no? Durante la temporada de lluvias y nortes, el porcentaje de detección de estos agroquímicos fue superior al 70% de los pozos o en el 70% de los pozos monitoreados, y se redujo gradualmente durante la temporada de secas, ¿no? Por sus efectos neurotóxicos y cancerígenos, la presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados en el agua representa un riesgo para la salud pública y los ecosistemas. En países como México, donde no se cuenta con una reglamentación sobre límites de concentración máxima de agua potable para diversas sustancias contaminantes, como algunos plaguicidas organoclorados, plaguicidas organofosforados y contaminantes emergentes, ¿no?, que es lo que estamos tratando de estudiar en la actualidad, ¿no?, se recomienda mantener un monitoreo permanente de la calidad de agua, en particular en pozos de abastecimiento, para tomar medidas preventivas en caso de ser detectadas estas sustancias en concentraciones superiores a los límites de detección, sobre todo en concentraciones superiores a los límites de detección de instrumentos analíticos que estén disponibles tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? O sea, no se pueden establecer límites cuando no se puede cuantificar esas concentraciones, ¿no? Sí, necesariamente tiene que haber tiene que estar acorde al estándar tecnológico. Las dependencias gubernamentales y los centros de investigación deberán seguir trabajando coordinadamente para realizar estudios y así conocer las fuentes de contaminación para tener control de las mismas y generar alternativas de solución al problema. Se sugiere un control de consumo, aplicación, disposición final de contaminantes, envases usados y la aplicación de sistemas de información geográfica como una herramienta para la interpretación sencilla y rápida de estos factores, ¿no? Ya casi para terminar, nada más mostrar a algunas personas que hicieron posible este trabajo. Es una ex estudiante de maestría de Ingeniería Opcional Ambiental en la Facultad de Ingeniería. Precisamente su trabajo fue publicado en esta revista y tuvimos la suerte de que ella aparezca en la portada de dicha revista. El doctor Alfonso Lorenzo Flores, estudiante de doctorado, que hizo básicamente bajo mi dirección su trabajo de doctorado en la Facultad de Ingeniería. Él estuvo a cargo de los plaguicidas organofosforados, y también hizo su posgrado en la Universidad de San Luis Potosí en una colaboración que hicimos con la UASLP, ¿no?, para determinar plaguicidas en Ciudad Valle, ¿no?, en la Huasteca, básicamente, Potosí. Para terminar, el cuerpo académico al cual pertenezco, liderado por la doctora María del Carmen Ponce Caballero, mi persona como jefe de laboratorio, y contando con la colaboración del doctor Roger Iván Méndez Novelo, el doctor Carlos Alberto Quintal Franco y la doctora Marisela Ischel Vega de Lille. Y pues el que hace posible todo el logro de las actividades. Oímos ya al doctor. Es el equipo de trabajo del laboratorio. Doctor, se está cortando mucho su... Y el personal técnico del laboratorio, ¿no? Y con esto terminamos. Gracias por su atención. Gracias a usted.
Lamentablemente también creo que tiene usted problemas de su conexión porque ya no fue posible escucharlo. Le agradecemos su ponencia, nos ha ilustrado muchísimo sobre estos problemas de la contaminación por estos pesticidas y por toda la problemática que tiene el agua. Mencionaba usted que el 97% del agua es salada, solamente el 2.5 es agua dulce. Y luego los sectores de la agricultura. Yo ahí tendría una pregunta, ¿cuáles son los sectores más contaminantes? En algún momento hice una breve investigación y yo sé que de los que más contaminan es la producción de azúcar, la producción ganadera, la producción de refrescos y cerveza, son de las producciones más contaminantes. Y esto nos lleva también a ligar lo que usted está mencionando ahorita de la cantidad de productos que se están yendo al manto freático y, por supuesto, el problema tan grave que se tiene. Observaba yo en sus gráficas cómo se incrementa el proceso de contaminación cuando hay lluvia, cuando hay huracanes. Entonces, bueno, todo esto que hemos tenido ahora de una cantidad enorme de agua que ha caído, no limpia el manto freático, al contrario, arrastra todo los procesos que se están yendo de contaminación y tal parece que hay un proceso de incremento de contaminación, entendí. Y bueno, usted ya mencionó que hay técnicas muy importantes para detener los procesos de contaminación por pesticidas, pero ¿alguno de estos se lleva a cabo en Mérida o en Yucatán o en México? Porque mencionó que los había, pero no si los estamos instrumentando. Y bueno, yo le pediría que por favor quite su ponencia para que podamos dar pie a preguntas, más preguntas que tuvieran nuestros ponentes, nuestros invitados. Pon tu cámara, hijo, por favor. Y nos hiciera usted favor de contestar. Ya tiene usted algunas preguntas acá en el chat. Dice Arturo Castellanos. No sé, Arturo, si quiere usted preguntar o quiere usted que lo lea. Tiene que activar su micrófono. Bueno, creo que no, lamentablemente creo que no hay posibilidades de escuchar a Arturo Castellanos. La pregunta, bueno, él dice, felicidades, doctor Giacomán. Usted mencionó que el DDT está prohibido para ser utilizado en el mundo, pero ¿en dónde se puede sospechar que es utilizado ilegalmente en Yucatán? Efectivamente, o sea, incluso por prácticamente curiosidad de algunos de mis estudiantes, han ido a veterinarias o a centros donde se expenden artículos agrícolas a preguntar si tenían DDT y sí se consigue, ¿no? O sea, hay, ¿no? Que es de manera clandestina, pues aparentemente sí, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Por eso también decía, ¿no? Que llama la atención, normalmente se puede verificar que si la concentración de DE es mucho mayor que la de DDT, esa relación permite definir si fue de uso último o fue ya de tiempo atrás, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto con la doctora Flor Árcega de la UNAM, precisamente, a través de la Fundación Río Aronte, y ella pretende ver la parte de isotopía, ¿no? En este caso, yo creo que por allá quizá podamos visualizar si todavía el DDT fue de reciente uso o fue de uso anterior, ¿no?
Lastimosamente en la Facultad de Ingeniería no contamos con este tipo de instrumentos como para poder hacer este tipo de investigación. Eso sí, en materia de cromatografía ha sido un trabajo arduo para poder contar con este equipo y poder desarrollar estos métodos que nos permiten ahora decir con claridad si hay presencia de plaguicidas en el agua subterránea. ¿Por ahí me puedes tomar una foto? Muchas gracias, doctor. Doctor Víctor de la Hoz, García de la Hoz. Víctor, ¿quieres hacer la pregunta? ¿Tienes micrófono? No sé cómo estás. ¿O quieres que yo se la haga al doctor? Gracias. Quiero felicitar al doctor por su brillante exposición y simplemente comentar algo que él ya dijo, que lamentablemente hemos visto que las prácticas agrícolas y la legislación se quedan cortas cuando se trata de reducir este gran problema de contaminación que tienen los mantos freáticos. Nosotros lo sabemos y él nos lo ha mostrado y comprobado con los datos de su investigación. Es solamente reconocer ese gran trabajo que ha hecho. Muchas gracias, Víctor. Bueno, está también otra aportación lo acabo de ver, de Jorge Setz. Si está ahí, Jorge Setz, ¿quieres hacer el comentario de manera personal? Bueno, Jorge Setz dice, buenas noches, doctor Germán. La bioremediación para el glifosato a nivel de campo, ¿cómo se lleva? ¿Por qué solo mención para el lavado de los equipos de aplicación? Se escuchó bastante bien su ponencia. Creo que su red está fallando, no la de Germán. Ah, ya, ok. Sí, aquí la pregunta sobre el glifosato. Bueno, mira, hemos hecho, bueno, a través del equipo de trabajo con la doctora Carmen Ponce, se ha hecho precisamente este análisis a nivel de mesocosmos, la eliminación de ciertos plaguicidas, nuevamente el dimetuato, el sulfatep y el diacinón, etcétera, y entre ellos el glifosato, si bien recuerdo. Vemos que sí es posible a través de estas camas biológicas, ¿cómo se llama?, remover este tipo de contaminantes. El punto es que hace como 3 años atrás, un estudiante también de la Facultad de Ingeniería, Virgilio Góngora, tuvo contacto con una ONG para ver si podíamos implementar este tipo de sistemas para monitorearlo ya a nivel de campo, ¿no? No quiero decir qué organización es para evitar susceptibilidades, pero por más intentos que hicimos de convencerlos y todo, finalmente quedó en nada, ¿no? O sea, ellos dijeron que lo estaban ya implementando con apoyo de gente de Guatemala, que ya en realidad en Guatemala ya se tiene una gran experiencia con la aplicación de estos sistemas. Pero, al no lograr ese nexo de vínculo entre lo que es la agricultura, por un lado, y las organizaciones que trabajan en el campo, con nuestra, o sea, en vinculación con la Universidad Autónoma, pues no permite hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque de alguna manera el monitoreo de estos plaguicidas es relativamente costoso, ¿no? O sea, y en los últimos años se ha hecho mucho más costoso, que nos ha obligado incluso a cambiar de equipo, debido a que estos equipos cromatográficos funcionan con helio ultra puro, ¿no? Y el costo de un cilindro de helio extra puro
ya rebasa los 50,000 pesos, ¿no? Nosotros cuando hicimos este trabajo pagábamos como 11,000 pesos por cada cilindro. En la actualidad ya cuesta como más de 60,000 pesos, ¿no? Con las restricciones que puso Trump, el costo se fue para arriba y prácticamente nos ha limitado mucho la actividad en cuanto a determinación de ese tipo de contaminantes. Hemos seguido trabajando sobre ello, ¿no? Ahora tenemos otro equipo que funciona con un sistema de ahorrador de helio, ¿no? Y por lo tanto estamos tratando de avanzar en otro tipo de contaminantes ya. Queremos ir, o sea, vamos a seguir con plaguicidas, no quiere decir que no, pero queremos ampliar el espectro de contaminantes y estamos trabajando ya, precisamente tenemos ¿Dónde estoy yo, hijo? una de doctorado en cuanto a... Se está trabando mi cámara. En cuanto a emergentes, ¿no? O sea, hicimos con fármacos veterinarios, entre ellos antibióticos, y por lo tanto puedo decir que estamos ya también en esa posibilidad de determinar emergentes en agua subterránea. Se paró la imagen, licenciada Alba. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Giacomo? Sí. Sí. Quien no nos escucha es la licenciada Alba. Sí, creo que ya... Bueno, voy a aprovechar en lo que se conecta la licenciada Alba para hacer un comentario. Mira, es muy importante Internet de Alba Rosa, por favor, termínense la línea. A ver, regresó, licenciada. Bueno, es muy importante el haber detectado que desde hace una década la ciencia, es decir, los científicos, han estado encima de este problema. Y no les han hecho caso, o es que se ha quedado encerrada la información en la cúpula científica. Este es el momento de salir e influir en las políticas públicas. Ahora, se dice que los pesticidas están prohibidos, pesticidas prohibidos, pero resulta que la vigilancia de la Semarnat es nula. Absolutamente, porque se siguen usando a diestra y siniestra. Entonces nos hace falta una autoridad con más dientes para controlar esto. Otro dato importante de tu ponencia, Giacomo, es que nos hemos dado cuenta de que las normas mexicanas son totalmente laxas. Y demos gracias a que tenemos normas laxas, porque en muchos casos no tenemos ni siquiera norma. ¿Sí? Concluyo con que hablabas de lo precario de los recursos económicos para hacer este tipo de investigaciones. Siempre falta dinero para hacer la investigación, pero parece ser que hoy nos va a hacer falta más todavía. Le dejo la voz a la presidenta de ACEYUNAM. Necesita prender su micrófono, licenciada. El micrófono. Ya. Tengo problemas de internet, no esperé que la reunión durara tanto. Entonces, pues no sé si ya cada quien dio un comentario. Humberto, podemos cerrar ya la ponencia, agradeciendo al doctor Giacomán esta excelente ponencia que usted dio. Como siempre, Humberto, gracias a tu gestión, que estamos con estos temas que son tan delicados, y a todos los que hicieron el favor de acompañarnos esta noche, les damos las gracias en nombre de ACEYUNAM.
Soy la doctora Alba Rosa Rivera, presidenta, y me da mucho gusto que hayamos estado en esta ponencia tan importante y les doy las buenas noches a todos. Que descansen, feliz fin de semana. Hasta luego. Muy agradecido también por la invitación y pues seguimos trabajando. El laboratorio de ingeniería ambiental está abierto para, bueno, no, en estos momentos no por la contingencia, pero esperamos que pasada la contingencia volvamos a tener una apertura para poder colaborar con otras instituciones. Gracias. ¿Cómo no? Mucho gusto, doctor, y muchas gracias por todo. Pues si no tienen otra situación, pues yo les agradecería que podamos terminar. Víctor. Gracias y felicidades, doctor. Gracias, muy amable. Ok, pues con eso terminamos y muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.